Buenos días, hermanos. Se abren sus Biblias en esta mañana en 1 Corintios, el capítulo 14. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Estamos seleccionando muchos de los versículos, pero obviamente no todos. Ustedes tienen ahí en sus pantallas 1 Corintios 14, 1 al 5, 10 al 12, 15, 18 a 25, 27 a 28, 33 y 34, 37 y 39 y 40. 1 Corintios capítulo 14. Les animo, por favor, que usted siga la Biblia y trate entonces de alcanzar o mire a este lugar. Le digo esto porque ustedes vienen de iglesias donde no se ha leído esto. Nunca. Y vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 14. Lee así la palabra de Dios. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua de esta manera.
pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. A nuestro Padre Santo, una vez más pedimos por la iluminación del Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón, por la unción, Señor, que suaviza el alma y el corazón para recibir la semilla implantada de tu palabra y, Señor, para que nosotros crezcamos por ella. Quítame a mí de aquí y háblanos a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchos años atrás, 1968, cuando mi familia llegó a este lugar del norte, Nueva York, nosotros vivimos, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, el menor, vivíamos en un estudio, en unos apartamentos de 11 pisos, que cada piso tenía como 16 apartamentos individuales de familias, y nosotros teníamos esa hilera de todos los apartamentos que eran en esa misma dirección, que eran entonces los estudios. Era un cuarto nada más, ahí había cocina, baño, sala, comedor, todo era una cosa. Y dormíamos, yo dormía, mi mamá y mi papá dormían en un sofá cama que se abría, y él dormía a un lado y nosotros dos dormíamos en el suelo. Y las personas venían a visitarnos y miraban la cocina, miraban todo, el closet, todo estaba ahí al mismo tiempo. Pero una de las cosas que nos llamó la atención es que cuando 11 pisos con 16 apartamentos en cada piso, que nosotros no conocíamos a nuestros vecinos. Es más, que vivir en Nueva York en los apartamentos es: usted va, toma el elevador, llega a su piso y va a su cuarto ahí, a su apartamento, entra y ni nada le importa de los demás, porque uno está aquí por uno mismo. El valor ese de individualismo, el valor de pensar en yo nada más, es un valor mundano, es un valor no cristiano, es un valor egoísta, es un valor carnal, es un valor de la gente de allá afuera. Y Pablo escribe en 1 Corintios, especialmente capítulo 11 hasta el capítulo 14, de los dones espirituales, y va a reprender en el capítulo 14 de que en la iglesia los dones más importantes son aquellos que no vienen a mí, a yo pensar en mi sentimiento, en cómo me siento, sino a yo que estoy ayudando a los demás. Es una diferente manera de ver las cosas. En las iglesias grandes son grandes porque usted va y se sienta y recibe. Y hay un grupo de personas que actúan y hacen lo que ellos hacen, el show. Pero usted ahí recibe, le gusta, está bien, está mal. Pero usted viene y se va, y mientras más anónimo sea, mejor es, porque nadie conoce de si la que está al lado de usted es su esposa o ya es otra vez. No hay ninguna dar cuenta de cómo vivo, de cómo atiendo a los demás. No hay nada de qué se sacrifica usted por gente a que usted no conoce. Y la Biblia me va a decir a mí que cuando nosotros hablamos de la iglesia en adoración, 1 Corintios 11 a 14, esa parte, y específicamente el capítulo 14, sobre el don de lenguas, que una iglesia que habla en lenguas es una iglesia americana, no bíblica. En la iglesia la gente no viene para enseñar lo que ellos hacen, la gente viene para afectar, influenciar, edificar, promover la bendición de los demás. La Biblia dice en un lugar, Romanos, claro, que es más bendito dar que recibir.
Y eso es verdad en el don, es verdad en la amistad, es verdad en el saludo, es en el dinero, en todo es mejor dar que recibir. Bueno, nosotros en este tiempo pensamos que siempre el recibir es mejor. Y ese es el choque de Dios en su palabra con la cultura en este mundo. Mire conmigo entonces, la Biblia me va a hablar a mí de que la iglesia tiene que actuar con la espiritualidad de la iglesia. En otras palabras, una iglesia se desarrolla por el espíritu que la sostiene, como la gasolina, la fuerza que le sostiene. Esa es la manera de que la iglesia desarrolla sus ministerios. Y la Biblia usa una palabra espiritual para hablar de la iglesia es espiritual, entonces la iglesia tiene que ser espiritual en su movimiento, en su fuerza. Que lo que mueve la iglesia, lo que mueve el espíritu del cristiano es la espiritualidad del cristiano. Cuando el creyente es carnal, lo que lo mueve es la carne en vez del espíritu. Y 1 Corintios una y otra vez más me va a hablar de esta palabra espíritu. Mire el capítulo 14, versículo 1. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. La palabra dones no está en el original, está nada más procurar los espirituales. Mire, doble conmigo en el capítulo 12, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, los espirituales. Doble otra vez el capítulo 14. Y la Biblia entonces me dice aquí en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, quieres espirituales. Y en el capítulo 14, el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, y ahí lo hubieran podido poner con don espiritual, pero no, la palabra don no está, siempre es espiritual. Alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son los mandamientos del Señor. En otras palabras, y esto se usa una y otra vez más, mire doble conmigo el capítulo 2 de 1 Corintios. Lo que estoy tratando de decir y tratando de traer de la palabra ahora es que cuando vamos a hablar de las lenguas y de la adoración en la iglesia, que la adoración tiene que tener el espíritu de la iglesia. La iglesia no puede tener el espíritu del show, del teatro, de Benny Hinn. No, nosotros no seguimos al actor, seguimos la espiritualidad. Y la Biblia entonces me dice a mí y las iglesias espirituales a veces son pequeñas y las grandes a veces son las carnales. Y la Biblia me dice espiritualidad es importante. Mire, en el capítulo 2, el versículo 13, me dice la Biblia, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí ocurre la palabra espiritual otra vez. Mire en el versículo 14, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted trata de organizar o juzgar o criticar a la iglesia como allá en el teatro, la Biblia dice usted no puede comparar estas cosas porque la iglesia es espiritual. Mira el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Miren el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y una otra vez está en el capítulo 2, versículo 13, 15, 3, 1, 12, 1, 14, 1, 14, 12, 14, 17, 9, 11, 10, 3 y 4, capítulo 15, versículo 44 y 46. En otras palabras, Pablo cada vez que habla de algo dice, porque esa es la espiritualidad. Es lo que quiero decir. Cuando hablamos de la adoración tiene espiritualidad. Y la espiritualidad define cómo se hacen los dones espirituales. Os regrese conmigo entonces al capítulo 14, porque cuando hablamos de esta espiritualidad, la Biblia me dice,
lo que usted y yo tenemos, si tenemos dones espirituales, los que son espirituales, usted tiene que tener 3 cosas en mente, enfocadas, siempre cuando la iglesia se reúne a adorar. Usted tiene que tener la primacía de la edificación. Tiene que tener, segundo, la prioridad del entendimiento. Y tercero, tiene que tener una norma, una regla para la práctica de la experiencia. Son 3 cosas. Pablo va a decir a 1 Corintios que era una iglesia carismática. Nosotros conocemos la palabra carismática. Y 1 Corintios es en la iglesia. Hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros, habían apóstoles, habían profetas, habían sanidades, diferentes sanidades, había don de fe, de todo había en esa iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 14, Pablo nos va a hablar de cuando toda esa gente vienen, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder la primacía de la edificación. Segundo, la prioridad del entendimiento. Y tercero, la práctica, la norma que regula la práctica de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla de la virtud del Espíritu, el amor. La virtud del Espíritu Santo, el amor. Y Pablo entonces en el capítulo 14 habla de el gobierno del Espíritu Santo en una iglesia carismática, donde están los dones espirituales. La palabra de Dios, no sé, pero algunos de nosotros practicamos las cosas y las hacemos y nos sentimos bien haciéndolo. Pero la Biblia me está diciendo que no, tu experiencia individual no determina cómo debe de hacer la iglesia. Y usted lo ve aquí. Mire con 1 Corintios capítulo 14, la primacía. Primacía quiere decir lo importante, lo primero de la iglesia es que uno tiene que pensar en edificación. La iglesia se reúne para impactar a los demás, no para que los demás me vean como uno entonces actúa o hace lo que uno tiene que ser, sino que la iglesia es edificada. Lea conmigo entonces, Pablo en 1 Corintios va a tomar 2 dones espirituales. Acuérdense que en el capítulo 12, en el versículo 28, está primeramente los apóstoles, luego profetas, luego maestros, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y miren lo que él va a hacer. Él va a tomar el don de abajo y compararlo con el don de arriba. Como Pablo dice que el profeta, después el maestro, son importantes, mejor que el don de lenguas. Lo que pasa en iglesias como 1 Corintios es que las personas al venir sin la espiritualidad de la iglesia, y te lo vas a ver, venimos entonces con el estilo del mundo. Y el estilo del mundo entonces pues la persona quiere enseñarse en vez de ayudar a los demás, sino que la persona quiere como cantar o hacer lo que quiere, lo que hace esa persona. No le interesa a las personas, no ama a las personas, no está entregado, no está comprometido a la iglesia. Yo vengo nada más como el artista en el momento que me toca mi show. Y la Biblia me estaba diciendo, ahora que lo predicamos, la Biblia me está diciendo, en la iglesia, las iglesias de los santos, son iglesias que la edificación viene primero. Él toma entonces estos 2 dones, el de arriba, los profetas, porque si él dijera los apóstoles, pues todo el mundo dijera, pues ya, son 12 nada más, porque ustedes son los mejores. No, voy a tomar los profetas que pueden haber entre ustedes y los dones de hablar en lengua, y vamos a ponerlo. Y déjame enseñarle por qué la primacía, lo importante aquí es Pablo dice, la edificación. Y él entonces compara el don de profecía con el don de lenguas. El don de lenguas, pues, wow, un show tremendo, pero nadie es edificado. Yo sé que usted viene de otros lugares, pues usted como que se edifica
con lo que la persona está, cuando habla en lengua y el otro habla en lengua, usted empieza a hablar, todo el mundo empieza a hablar en lengua y se siente que usted se sale mejor de ese lugar, pero no entiende nada si la gente le preguntara. Y la Biblia entonces me va a decir, mire la primacía. Nosotros no venimos a la iglesia como un concierto para mi experiencia personal, no para pasar una buena noche divertida. La iglesia uno viene para ser edificados, para crecer en Cristo. Mire entonces, mire conmigo en el versículo 3 y 4, el que profetiza, él dice, si ustedes quieren... Acaba de hablar del amor, ¿se acuerdan en el capítulo 13? Acaba de hablar del amor, él le dice, hay dones espirituales en el capítulo 12, en el capítulo 13, déjame enseñarte algo mejor que los dones espirituales. El amor crece, madura a tener amor, y ahora en el capítulo 14 regresa para decir cómo se practican los dones espirituales. Y me dice entonces que en versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si uno dijera amén, pero no, él no dice eso. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, ahorita vamos a hablar lo que son los dones de hablar en lengua, pero el don de lenguas es un don de Dios. Y como don de Dios, el don es Dios moviendo tu vida y recibiendo la gloria por la cual Él ha dado ese don. Pero la Biblia me va a decir algo bien interesante, el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire entonces en el versículo 19. O la Biblia entonces me dice a mí que la Biblia, el entendimiento es importante. Y me dice también que hay algo más que es importante, el entendimiento, el don especial, el don de lenguas. El don de lenguas, el significado, la definición es un don de hablar en otra lengua que usted no aprendió, una lengua de este mundo, de gente en esta tierra, no del cielo. Y el segundo, la Biblia, por eso la preeminencia del entendimiento, me dice entonces que ¿para qué es el don de lenguas? Bueno, y aquí mira lo que dice en el versículo 20. Hermanos, si cuando va a decir hermano, aguántate. Mira al hermano que está al lado, dile hermana o hermano, aguántate. Y ahora usted mire para allá y dígale, aguántate tú. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo le gusta esa ilustración. En el capítulo 13 dice, cuando era niño yo hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando ya fui varón, maduro, adulto, dejé las cosas de niño. Pablo está regresando y eso lo hizo en el capítulo 3. No te puedo hablar como espiritual porque ustedes todavía son niños. Cuando están hablando mal de los demás, son carnales, son niños. En el capítulo 14, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia. Mira hermano, si te pasa alguien por al lado pecaminoso o pecaminosa, usted sea como un tontito. Mire para acá. Va a ir caminando. No pasó nada. Si usted cuando pasa usted... Usted no es niño en la malicia. En la iglesia, hágase tonto en la malicia. Aquí dice, sea niño en la malicia. No hay nada malo. Hay una manera de decir, okay. Pero maduros en el modo de pensar. Pablo quiere que el creyente estudie la Biblia, conozca la Biblia. Al pasar el tiempo, con la madurez uno va creciendo, uno empieza a juntar la Biblia.
Y empieza a poner los pedazos, una computadora empieza a sacar copy and paste y lo pone en su manera de pensar. Y la manera de pensar entonces ya no es niño, sino es adulto. Y me dice entonces, versículo 22, las lenguas no son por señal a los creyentes. Por favor, la lengua no son señal a los creyentes. Y yo lo estoy diciendo porque la gente que hacen esto creen que la lengua es una señal para que, mira, aquí está la unción del Espíritu. No. La Biblia está diciendo que la lengua no es para los otros creyentes. Amén. Y como Satanás dobla Y ahora miren lo que dice, sigue leyendo el versículo 21. Dice, versículo 20. Maduros en todo pensar, en la ley, en otras lenguas. Versículo 22. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Espérate, aguántate. Tienes que sostén el pensamiento porque él te está explicando algo bien simple, nada más como que ahí mismo nos dormimos ya. Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y la profecía es que, versículo 3, edificación, exhortación y consolación es a los creyentes. Mire un momentito. Nosotros estamos acostumbrados en estas iglesias donde, como Pablo, tiene que corregir el switch, tiene que cambiar el switch de esa iglesia o las iglesias que han seguido ese estilo. Cuando llegan a 1 Corintios, como acabo de decir, te cambia el switch. Y dice, el don de lenguas no es para la gente creyente, es para el inconverso. O más adelante dice, si un inconverso viene y te escucha hablando en lengua, va a decir, usted está loco. Más adelante lo leyeron en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Mire un momentito. Pero la lengua es para el inconverso. Usted entonces tiene que entender la Biblia. Y la Biblia entonces se entiende de esta manera. Cada vez que el don de lenguas, la habilidad de hablar en otro lenguaje, no aprendido, sucede en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, hay judíos delante de esa experiencia. Y la Biblia entonces me cita, mire conmigo, en versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo. ¿Qué pueblo? No los africanos, no los cubanos, al pueblo judío. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso es una cita, usted tiene una Biblia como yo, en el versículo 21 al final tiene un A, ¿verdad? Vaya abajo al A, el capítulo 14, versículo 21, y dice Isaías 28, versículo 11 y 12. Es una cita del profeta Isaías. Y Pablo está enseñando el don de lenguas de la palabra de Dios. Él no está inventando enseñanza, él está sacando lo que dice la Biblia también. Isaías 28, déjame explicarle ahí bien rápido. Yo sé que nos pierde a nosotros, pero tiene que entender que así es lo que está enseñando la Biblia. Que Pablo en Isaías 28, Isaías está predicando. Isaías le dice a Judá, al reino del sur, que están ellos ahora desobedeciendo al Señor. Le dice a ellos que Asiria, que es donde está Siria ahora más o menos en esa área, que Asiria va a arrasar con Israel y va a arrasar con ustedes si no se portan bien. Y entonces dice la Biblia, y ustedes van a saber que Dios está en mano de este enemigo es la mano de Dios, porque van a oír un lenguaje que no han conocido. Y cada vez que Israel, por ejemplo, en Egipto, dice el salmista, escuché lenguaje que no conocía. Cuando el pueblo de Dios, Israel, estaba en un país ajeno, un lenguaje ajeno, extranjero, que ellos entonces estaban siendo, aquí viene la palabra, juzgados por Dios.
juzgados por Dios. Entonces Dios, cuando habla en lengua, juzga en Génesis en la torre de Babel. Cuando llegan a Isaías 28, Isaías está diciendo, cuando Asiria venga, van a escuchar un lenguaje. Y Jeremías dice, cuando Babilonia venga, van a escuchar un lenguaje que dice, ba, 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 ba. Y para los judíos, ¿qué están hablando ahí? Ba, 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 nada más. Y entre ellos se reían, como todos los hispanos somos, reírnos de hacer burla a la otra nación. Y Israel, entonces cuando hablaban los babilonios, decían, sí, va, 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 va. Era como una manera de decir, pero Dios dice, cuando ustedes escuchen un lenguaje que no entienden, Dios está juzgando a la nación. Cuando Hechos capítulo 2, cae el don del Espíritu Santo y hablan en lenguas, los judíos en el capítulo 2 eran los 12, los 120 eran todos judíos. Y los que estaban alrededor, algunos eran judíos, otros no eran judíos, y escuchaban hablar otras lenguas. Y siga leyendo la Biblia. Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica a Cornelio en Italia, un italiano, ahí predica, ellos hablan en lenguas. Porque los judíos, Pedro dice, my gosh, el Espíritu Santo vino a ellos. Y cuando llega a Hechos capítulo 19, los 19 discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo le dice, ¿y ustedes en qué se bautizaron? Nosotros bautizamos, dijeron ellos, nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, no, Juan estaba predicando acerca de Cristo. Y cuando ellos se bautizan en Cristo, el Espíritu Santo viene y hablan en lenguas. Y entre eso, de todo el libro de Hechos, 3 veces nada más hablan en lenguas. Cada vez que hablan en lenguas es un lenguaje de otro país. Y cada vez que hay un lenguaje de otro país hablado, hay judíos en testimonio viendo eso. Porque Dios quiere decir, así como yo juzgo a la nación de Israel con la lengua, así juzgo a la nación de Israel usando la lengua, trayendo gente de otras lenguas. Y Apocalipsis capítulo 7, empezando toda la Biblia, dice la Biblia, y vi en ese mar de vidrio delante de Dios a una multitud de gente que no podía contar, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, adorando a Dios. Y la Biblia me dice, Dios ha unido con el juicio sobre su Hijo, ha unido a todas las naciones. Y la Biblia entonces me dice a mí, el don de lenguas es para el judío inconverso, que diga ahora, my gosh, los gentiles también tienen a Jehová como su Dios. No, mire, me dice la Biblia que necesitaban, mire el versículo 13, necesitaban un intérprete, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O la Biblia no me está diciendo, es un lenguaje, porque hay que interpretar ese lenguaje. Y tiene que haber alguien que lo interpreta. Y la Biblia entonces me dice, finalmente el propósito del don de lenguas en el entendimiento y de los dones espirituales. Mire en el versículo 23 y 25. Dice, si toda la iglesia, viene el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos aquí todos, dice, y todos hablan en lenguas, dice, entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y la respuesta es, sí. Eso es Dios hablando, no yo. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón, dice, se revela, se hace manifiesto y se tira a los pies y se postra diciendo, Dios en verdad está en este lugar. Y la Biblia entonces me enseña que los dones de la iglesia sirven a la iglesia y sirven con el propósito de cuando la iglesia se reúne hay gente que aceptan a Cristo. No lo aceptan porque yo quiero tener experiencia. Lo aceptan porque lo oculto de su corazón se sale. Y en la predicación del evangelio Dios te dice, yo conozco tus abortos.
como le dijo a la mujer, yo ve y llama a tu esposo. Y ella dice, yo no tengo esposo. Le dice, has tenido 5, te queda con el que está nuestro esposo. Y de pronto al estar predicando la palabra en la consolación, en la edificación de la iglesia, el inconverso, ahí metido, el Espíritu Santo toca su vida y empieza a sacarle lo que de pronto se da cuenta que había. Y al dar el evangelio a la iglesia, que el inconverso también acepta la sangre de Cristo y dice, Dios está en este lugar porque me dijeron el dolor de mi alma. Y la Biblia entonces me dice a mí, esa es la prioridad del entendimiento. Cuando la persona confiesa, está convencido y cae en el suelo y dice, Dios está verdaderamente, no es un feeling, es verdaderamente en este lugar. Y la Biblia dice que ahí está la conversión. Mire conmigo lo último aquí, la práctica de la experiencia, la regla. Y para hacerle corto, la Biblia me va a decir aquí en 1 Corintios, el capítulo 14, 1 al 12, está la primacía de la edificación. En el versículo 13 al 25, la prioridad del entendimiento. En el versículo 26 al 40 está entonces la práctica, la regla, la norma, a la práctica de la experiencia. Mire un momentito. Si esto que yo voy a hablar, que voy a leer, se aplicara en las iglesias que hablan en lengua, 99.99999 no tuvieran el don de lenguas. Mire usted conmigo. Pablo da, por el Espíritu de Dios, da entonces la norma de cómo tiene que la iglesia hablar en lenguas, si tienen ese don de la Biblia. Pues si es bíblico, tiene que seguir la Biblia. Mire conmigo en el capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, que nadie conoce, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Ahorita sigo, pero ahí hay 3 reglas. La primera es, Pablo limita la gente que van a hablar en lenguas en una iglesia que habla en lenguas, por 2 personas nada más pueden hablar en lenguas en este domingo, digamos que todo el mundo quiere hablar en lenguas, 2 nada más pueden hablar. Ok, hay mucha gente, 3 nada más. Limita a 3 hablando en lengua. Una iglesia donde una persona habla en lengua no es una iglesia que tiene donde está el don de lengua. En lo que yo he visto. Lo que yo he visto, cuando uno empieza a hablar, la otra empieza a hablar, el otro empieza a hablar, y el pastor entonces dice, pues denle muchachos, y él también. Y la Biblia dice 1, 2 o 3. La segunda regla es por turno. Quiere decir que uno se para y dice su cosa, amén. Otro se para y dice su cosa, muy bien. El otro se para y dice su cosa, amén. Ok, ya, el próximo domingo ven Juanita y te toca a ti. Pero lo tercero viene. Tiene que haber un intérprete. Quiere decir que había un hombre en la iglesia quien interpretaba, o una mujer. Y cuando venía Julio, que hablaba en lengua, él miraba. No ha venido el hermano. Siempre que no viene el hermano. Siempre llega tarde el hermano. Porque cuando estaba el servicio, pues no podías hablar hasta que el hermano llegara. El hermano hablaba y el hermano se paraba y decía, fulanito dijo, y hablaba, interpretaba. Y cuando la otra hablaba, dijo tal cosa, Julia dijo lo otro, y María dijo lo otro, y se sentaban los 3, acababan y él se sentaba. Si él se le ponchaba el carro, o estaba con virus ese día, el flu o algo, los 3 que hablaban en lengua no podían hablar ese día. El don de lenguas es 1, 2, 3 por turno y un intérprete. Mire el versículo 34. La mujer no puede hablar en don de lenguas en la iglesia. Versículo 34. Versículo 33. Como en todas las iglesias de Cristo,
de los santos, coma, vuestras damas, vuestras mujeres, callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y la palabra hablar es la misma de hablar en lengua, hablar en otra lengua, hablar en la... No pueden hablar. El don de lenguas en la iglesia no es para ser practicado por las damas. Esos son 4. Ya ahí se acabará el 99.95. Nos falta el 9. Y en el versículo 37, si alguno se cree profeta, está hablando ahora el mejor, el más grande, o espiritual, que habla en lengua, reconozca que lo que yo escribo aquí, lo que acabo de leerte, no es una opción, son los mandamientos del Señor. Y la Biblia entonces me enseña a mí, la iglesia entonces Nueva Esperanza, con todo respeto, es una iglesia donde esas cosas no se practican porque esto es lo que hay que seguir. Y si esto es lo que hay que seguir, pues 99.999. Si viera el punto 0.0000001, pues yo digo, amén. ¿Qué voy a hacer? Ahí está Dios obrando. Ahí hay un intérprete, ahí hay un que habla en lengua y pues gloria a Dios. ¿Quién? La Biblia dice, no impidáis, versículo 39, no impidáis hablar lengua, no impidas eso. Él nada más enseña cómo se hace bíblicamente. Y eso se arregla por sí mismo. La Biblia termina entonces diciéndome a mí que la palabra es la única autoridad en el versículo 37. Las 5 reglas, limitado a no más de 3, por turno. Uno interprete, las mujeres no. Y número 5, la palabra es, si usted quiere tener problemas, esta es la palabra, este es el mandamiento de Dios. No me ponga, no hable con yo soy como el policía que te da el ticket, dígaselo al juez. Díganselo al juez. Habla con él en lengua y dile, Señor, ¿por qué no pueden hablar de esta manera? Porque no ve cómo todo el mundo está contento. Amén, amén, pero yo tengo que seguir la Biblia. Y la Biblia entonces me enseña a mí que Jesucristo vino a este mundo. El Hijo de Dios, hablando arameo. Jesucristo le dijo a Marta, 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 ansiosa con tantos quehaceres. Le tocó el corazón. Y María, cuando fue siempre hablando él arameo, pero cuando llega a la tumba, que se han robado el cuerpo de Jesús, decían la gente, María se queda allá afuera, llorando, y viene lo que le parece a ella que es el jardinero, y le dice, Señor, díganos dónde está, please. Y el Señor le dice, María. Y María se tira a los pies. Verdaderamente Dios está en este lugar. Y la Biblia entonces me enseña a mí que Cristo nos está diciendo, esta es la manera de comunicar el milagro del cielo en la tierra. Es pensando en los demás, comunicándole a los demás, trayéndolos a los pies de la cruz, permitiendo el orden que enseña el carácter de la paz de Dios, porque el mensaje es de paz, no de confusión. Y que Él vino a este mundo trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento al entendimiento. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias Señor otra vez por tu santa y divina palabra. Y Señor, te pido en esta mañana que seas tú quien nos ayudes a mirar y seguir chequeando como con los bereanos, Señor, leer esto unas cuantas veces y pedir que tú nos ayudes y nos enseñes. Y Señor, sí te decimos que nuestro corazón está en tus manos. Y si tu palabra dice lo que dice, pues mi corazón tiene que aceptar lo que tú dices. Ayúdanos a amar, a comprender,
animar al pueblo de Dios donde quiera que estén. Y ayúdenos aquí en este lugar a hablar con edificación, con exhortación y con consolación el uno al otro. Y te damos a ti el honor y la gloria, porque esto es lo que tú hiciste por nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y lo que acabo de leer es para enseñarle, y usted lo puede seguir viendo al leer todo, que Pablo está diciendo: déjame comparar estos 2 dones espirituales, la profecía y las lenguas. Y la profecía es mejor que las lenguas, porque la lengua no edifica a nadie, aunque la gente dice, pero la Biblia dice que no. Usted no puede ser más espiritual que la Biblia. Usted tiene que seguir, si es don de la Biblia, usted tiene que entonces seguir lo que dice la Biblia de su don. Usted no puede decir que la Biblia dice que tengo don, pero no permite la Biblia enseñarle lo que es el don que la Biblia dice que usted tiene. La Biblia entonces me dice a mí que la primacía de la edificación es que Dios quiere, Pablo quiere, la Biblia quiere que nosotros al venir a la iglesia no venimos como una persona individualista, como entrando a ese apartamento y no me importan los demás, sino vengo con el cuidado de edificar, consolar, exhortar, animar a los demás en la vida de Cristo. La Biblia entonces claramente me dice que nosotros vivimos en un mundo egocéntrico, de selfies, de mis amigas, y queremos sacar al lugar de donde vamos, pero no queremos invertir o dar al lugar donde está mi familia, supuestamente mi familia espiritual. Y la Biblia entonces me dice: mire, esto es importante. Ahora debemos, porque la Biblia habla tanto de la lengua aquí en el capítulo 14, que nosotros tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué enseña la Biblia acerca de las lenguas? Y usted entonces tiene que, piense conmigo, lo que uno hace primero es usted entonces como deja que su mente sea como una computadora, donde usted ahora permite que todo lo que usted ha leído, supuestamente usted ha leído la Biblia muchas veces. Usted debe leer la Biblia una vez al año a lo mínimo. Y usted permita entonces a la Biblia que vaya desde Génesis hasta Apocalipsis. Repase de pronto y empieza a sacar, empieza a jalar sobre el tema de las lenguas. Lo primero que miramos, una cosa primero que miramos, que Dios habla en la Biblia. Y Dios usa lenguaje, usa lengua al hablar. Cuando Dios, no hay nadie alrededor, nada más están los ángeles. Génesis capítulo 1, la Biblia dice que Dios dijo. ¿Qué dijo? Y dice en la Biblia, en español, sea la luz. En inglés, si algunos habían ahí ángeles que hablaban en inglés, let there be light. Y dijeron, what? ¿Qué dijo? Light, luz. Oh, ok. Y la Biblia se escribe. Cuando los ángeles aparecen en el trono de Dios, los ángeles, Isaías 6, uno al otro, cantaban uno al otro. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios, Jehová de la tierra. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Todo el mundo entendía eso. En otras palabras, cuando la Biblia habla, que Dios habla, que los ángeles hablan, habla en una lengua, en un lenguaje. Eso es como Génesis, después le damos, y ahora regresamos otra vez, siga leyendo. En el próximo viaje donde están las lenguas, pues está entonces la torre de Babel, donde todo el mundo hablaba, no sé qué hablaban, me imagino que hablaban otra cosa, pero hablaban un lenguaje, y todo el mundo hablando chin chun chun, chin chun chun, y de pronto Dios, para que no hicieran la torre, les confunde ¿qué?
las lenguas. Y empieza uno a decirle, oye, tráeme el... Y decía, what? No se encontraron. Y se dividieron las naciones porque se entendía el lenguaje de las personas. Uno sigue con el don de lenguas, y uno llega entonces a Hechos, capítulo 2, donde entonces la Biblia dice cuando Dios viene, el Espíritu Santo viene, que todo el mundo se le reposó una llamita de fuego en la cabeza de los 12, los 120 que habían en ese lugar. Una iglesita pequeña después de Cristo, hacer todos sus milagros. Y cuando ya no había milagro, pues nadie va a la iglesia. Y la llamita en la cabeza y empezaron a hablar en lenguas. Y la gente que estaba visitando de diferentes áreas decían, esta gente está hablando mi lenguaje. Y Pedro entonces le dice, pues le interpreta lo que eso era. Ese era el don del Espíritu Santo en la iglesia. Y la evidencia con las lenguas diciendo que Dios, ahora como había dividido las naciones, ahora jalaba a las naciones hacia la cruz de Cristo. Porque cuando Cristo sea levantado, Él atraerá a todos los hombres a Él. Pero si tú no entiendes chino, tú no vas a una iglesia china. Dios dio los dones espirituales de lenguas entonces humanas. La Biblia entonces me dice, ¿qué es hablar en lenguas? Hablar en lengua es la habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje humano previamente no estudiado. En otras palabras, usted sale hablando inglés sin saber inglés. Usted sale hablando a uno de los dialectos de China, mandarino. Usted habla algo que alguien lo puede entender, pero la gente que no entiende ese lenguaje es extraño. Y la Biblia me dice, eso se ve en Hechos, capítulo 2. Pero mire qué interesante, esto es lo que prueba 1 Corintios capítulo 7, mire conmigo en el versículo 10. Me dice, tantas clases de idiomas hay. Usa la palabra idioma. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, la gente me hablaba, yo seguía mirando a la persona. Me decían algo y los muchachos jugando, tira la pelota, pásala para acá. Y yo entonces no. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Y al que habla, y el que habla es extranjero para mí. Mire, la Biblia entonces usa la palabra idioma y usa la palabra extranjero. Idioma y extranjero, aquí en Estados Unidos ahora la cosa está de que si usted no habla inglés, pues no puede entrar. Usted es extranjero. Y la Biblia entonces me dice en 1 Corintios, la gente que hablan tienen el don de decir algo en otra lengua. No es una lengua de oración entre Dios y el hombre, porque toda la gente que oran en la Biblia, Daniel, Moisés, Josué, David, todos los salmos están escritos en lenguaje de que uno puede interpretar. Lenguaje del mundo. Pues las sectas vienen y se meten y confunden a la gente tratando de decir, pues tú empiezas y lo que sea. Y lo que sucede entonces es que las personas no hablan un lenguaje entendible. Y la Biblia entonces me dice, no, otra cosa que tenían que hacer es que tenían que interpretar ese lenguaje. Tenía que ver el don de una persona que nunca había estudiado inglés o chino, y cuando se paraba el hermano que hablaba en chino, pues decía, uy, yo no sé lo que, pero yo entiendo lo que dijo. Y cuando se explicaba entonces en un lenguaje que la gente eso es sobrenatural. Imagínense que no fuera así por un segundo. O cualquiera empieza a decir, y si yo hago eso mucho rato, y lo hago siempre, y me paro aquí cuando estoy en la unción del Espíritu, pues usted dijera, pues gloria a Dios. Pero la Biblia me está diciendo a mí que, y no hay nada malo con la gente, pero qué tremendo fuera si alguien te dijera, hermano,
usted ha acabado de dar una exhortación en alemán o en chino, que ya ni en egipcio, ya ni se habla ese lenguaje. Yo soy el erudito que conozco, el único en este mundo que conozco. Usted, esto es... Pero la gente chipean, una palabra Span English. Cheap, hacen barato las cosas de Dios. Chipean. A los hermanos de Sudamérica que me miran, perdónenme cuando yo hablo español. Pero y no es español, es un poquito de todo lo que uno ha aprendido. Pero la Biblia entonces me dice a mí que es el don de lengua. Entonces esta habilidad de hablar en un lenguaje terrenal, pero sobrenaturalmente, sin haber aprendido. Y la Biblia me dice, Él me da 3 ilustraciones para enseñarme que tienes que entender lo que se dice, si no tú no conectas y nadie conecta. Mira 1 Corintios capítulo 14, me da la ilustración de la música, me da la ilustración de guerra y me da la ilustración de una conversación normal. Mire en el versículo 7, las músicas. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, dos instrumentos ahí del worship team, del equipo de adoración. Dice, no se dieren distinción de voces. ¿Cómo? Si no diera distinción de voces, el sonido, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué canción estás tratando de dar? Le dices al hermano. Si usted, digamos, dice, te voy a tocar una canción, mi amor, y usted en la mente está pensando en Julio Iglesias, una canción bien bonita, y usted le empieza a cantar a su esposo, pero el sonido y la forma y el gallo que se sale, usted dice, no me cantes, no me toques. Porque suena la batería por allá, el micrófono por acá, no hay notas que dan sentido de música. Usted puede tener diferentes instrumentos, pero cada instrumento toca la música, la nota, que de diferente manera suena igual. Y la Biblia entonces me dice, así es el don de lengua. Mire el segundo ilustración, la ilustración de la trompeta, la guerra. Versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, no se sabe si vamos para adelante a carga o a retirada. Dice, ¿quién se preparará para la batalla? Y usted tiene que ir al Antiguo Testamento, donde la Biblia le dice a Israel, cuando ustedes vayan a marchar, el sacerdote tenía que pararse con un cuerno ahí de no sé qué cosa, ¿verdad? Bien largo ahí, y hacía y cuando sonaba, Israel escuchaba, se ponían en su orden y salían. Cuando hacía 2 veces, los líderes venían a hablar con Moisés. ¿Qué está pasando? Es como el texto de la gente. Ven, dos pitos. Y después cuando había guerra, es tremendo, me paraliza. Cuando estaba, los pelos se me ponen para... Dice que el sonido era era el red, la luz roja, donde todo el mundo tenía que buscar el arma porque es guerra, están atacando al campamento. Y si la trompeta de guerra no dice algo correcto, pues quién sabe lo que está pasando. Y tercero, la conversación normal, versículo 9. Así también vosotros, hermanos. Si tú no sabes música, olvídate del versículo 3. Si tú nunca has ido a guerra, olvídate del versículo 8. Pero si tú hablas y chismeas, ven conmigo. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprendible. En otras palabras, digamos que alguien te está chismeando, te dicen, fulanita está con otro. ¿Quién? ¿Cuál fulanita? Porque hay 2 así. No, tú tienes que decirlo bien. Si no el chisme, pues cualquiera es chismoso. Pero el chismoso tiene su
Tiene su toque, tiene su gracia. Pero dice, nadie comprende, versículo 9, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque estás hablando al aire. Pablo entonces dice, en versículo 10, tantas clases de idiomas hay. Y regresa entonces al punto de que el don de lenguas es la habilidad que Dios da a una persona de hablar un lenguaje extranjero a uno mismo sin haberlo aprendido. Y el don de interpretación es entender un lenguaje que tú nunca viste. Nosotros todos los hispanos vamos a pedir por los hispanos que están por venir y decirle, Señor, dale el don de interpretación. Para que cuando ellos entren por la puerta ahí del puente y el americano le diga, what are you doing here? Que ellos digan, pues, cuando hablan en español, que se escuchen en inglés, pues yo vengo aquí para ganar dinero y olvídense de ustedes. Y el hombre dice, oh, muy bien, come on in. Y como que se hablan perfectamente. Porque Dios está en la dinámica del hablar y la traducción de lo que se habla. La primacía de la edificación. Y por eso la Biblia entonces me dice a mí que todo la iglesia tiene que hacerse todo para edificación. Porque si la gente no entiende, ya ahí el primer paso es que eso no te edifica. Mira lo segundo que me dice la Biblia, me habla entonces de la prioridad del entendimiento. Cuando la iglesia practica los dones espirituales, pues la edificación es importante, cómo esto impacta a los demás. Cómo la música impacta a los demás, cómo el canto impacta a los demás, cómo la predicación impacta a los demás, cómo mi servir sirve a los demás, en vez de a uno mismo. Mire en el capítulo 14, ahora el versículo 3, un momentito, me dice, el que profetiza, o la persona que edifica, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esa es la definición de lo que es fundamentalmente un predicador. El predicador edifica, el predicador exhorta y el predicador consuela. Te consuela en las áreas donde Dios te sana y te exhorta en las áreas que necesitas seguir creciendo y cambiando. Y la Biblia entonces me dice a mí que me edifica en que al terminar con la exhortación, en la consolación, pues soy una persona que he crecido en cómo Dios quiere que yo sepa saber cómo vivir la vida cristiana. Y la Biblia entonces me dice, por eso es importante la edificación. Y nosotros en las iglesias, mire conmigo el capítulo 14, versículo 33, al terminar del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, todas las iglesias de los santos, la edificación es lo principal. En todas las iglesias de los santos. Son todas las iglesias de este índole. Usted va a escuchar un sermón, va a ser edificado, va a ser consolado, usted va a ver la palabra, llega a su vida. Si no, no va la persona. Ni el pastor va, el pastor entonces dice, no voy a predicar hoy, vamos todos a cantar hoy todo el día. Eso es un insulto a que el pueblo viene para ser edificado. Y vamos a pedir a la hermana que lea un poema. Y la hermana lee su poema, el otro hace el otro. Y la Biblia me está diciendo, tiene que haber exhortación, edificación, consolación en la iglesia cuando se reúne. Miren lo segundo, la práctica la prioridad del entendimiento. Y la Biblia entonces me dice en el versículo 15, cuando Pablo habla de edificar a los demás, hablando del don de lenguas, y me ha dicho en el don de lenguas que la persona habla con Dios, consigo mismo, misterios, pero los demás no se edifican, que la prioridad es que en la iglesia el don que importa, y usted puede tener su don en su closet, ¿ok? Si usted quiere de esa línea, usted puede tener el don en su closet, pero eso sería como yo pararme enfrente de un mirror, un espejo, y predicar ahí nada más. Uno puede practicar ahí, uno puede orar ahí en el closet, pero en la iglesia, la Biblia me está diciendo entonces, la iglesia es fácil, la iglesia se acerca de los demás. Y esos son entonces los dones espirituales. Y me dice aquí en el versículo 15, ¿qué pues? Es como una conclusión, ¿qué pues? Oraré
con el Espíritu. Amén, amén, amén. Pero oraré también con la cabeza, con el entendimiento. Cantaré. Sí, ok, amén, con el Espíritu. Tiene que darle con fuerza ahí. Pero cantaré también con el entendimiento. Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia carismática donde a la gente no le importa lo que entienden, nada más como lo que están haciendo. Y la Biblia entonces dice, pues ora y canta, no solamente con el Espíritu, pero con el entendimiento. Pero déjame hablarle a la iglesia cuando va del otro extremo, donde entonces no hace cosas sin el don espiritual. Canta y toca la música sin don espiritual. Yo he estado en iglesias donde ha habido un coro, no sé el nombre, allá en San Diego, había un coro grande y cuando cantaban, yo decía, estos son los mismos coritos que cantan mi gente allá, pero ahí no hay vida. Y algunos de nosotros sentimos eso también. Y la Biblia me está diciendo, así como no solamente cantas en el Espíritu, canta en el entendimiento. Si tú estás del otro lado, si eres como una gente que no tiene, que la Biblia entonces me dice, no solamente cantes con el entendimiento, hermano o hermana, canta también con el Espíritu. Si usted no es carismático, hágase carismático. Y si usted es carismático, eche un poquito para atrás. El caballo, aguántelo un poquito. Del entendimiento nada más. Usted vaya con el entendimiento y el burrito del entendimiento. Pero si usted es burrito ya, tú dale al caballo, para que el burrito le dé. Y tiene que salir significado, entendimiento, tiene que salir feeling, tiene que salir devoción, tiene que salir rendimiento delante de Dios cuando alabamos a Dios. Un aplauso ahí por este lado.